Bienvenidos a su programa Una pausa en el camino, un espacio diseñado para el estudio de la Biblia con una aplicación práctica para nuestras vidas. Mi nombre es Raúl Hernández y soy el pastor de las iglesias adventistas del Séptimo Día de Ontario y Hemet, California. Antes de empezar nuestro estudio, vamos a invitarles a que oren por favor conmigo. Cariñoso Padre que estás en los cielos, es un privilegio para nosotros en esta hora abrir tu palabra. Y pedimos, nuestro Dios, que sea tu Espíritu Santo que nos instruya, que nos enseñe, que nos ayude a entender lo que vamos a estudiar. Y permite que aquello que aprendamos lo podamos aplicar de una forma práctica a nuestras vidas. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Jesús. Amén. Tenemos un texto en la palabra de Dios que se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 25, y lee de esta forma: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Es interesante cómo la palabra de Dios nos describe un acontecimiento que va a ocurrir, pero no específicamente nos habla de un tiempo específico, no nos está diciendo cuándo van a suceder estas cosas. El hecho es que nos habla de que habrá el intento, habrá cosas que se harán, que ayudarán causarán un gran impacto en muchos, pero sobre todo en el pueblo de Dios. El tema principal de este estudio es acerca de la ley de Dios, que llega a ser el fundamento de todo lo demás. Y es importante para nosotros que lo podamos entender. Y al entenderlo, podemos encontrar varias cosas que son más específicas en la ley de Dios. Por ejemplo, nos habla claramente la palabra de Dios acerca del cuarto mandamiento. Y en este cuarto mandamiento encontramos que habla del día sábado, el día de reposo, un día que Dios puso ante el hombre para que él lo pudiera observar, lo pudiera guardar, pudiera llegar a ser una bendición para él. Y así tenemos que la palabra de Dios nos explica de una forma más clara acerca de la lealtad de aquellos que aman la ley de Dios. Y Dios ha prometido que habrá una lucha, habrá una prueba, y en esta prueba habrá aquellos que verdaderamente desean adorar a Dios, pero a la vez también nos habla de que habrá otro grupo que no le interesa adorar a Dios, y ahí está la lucha constante. El pueblo de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, dice que somos llamados a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Es decir, nos está invitando a adorar a nadie más que al Creador, al que hizo todas las cosas. Él es el que nos sustenta, Él es el que nos fortalece diariamente y nosotros podemos ciertamente confiar en Él. Pero saben que hay otro pasaje en la Biblia del cual entramos y vamos a hablar de esto un poquito más para aclarar las cosas, que se encuentra en el libro de Romanos, el capítulo 7, del versículo 1 en adelante, todo el capítulo. Y nos está explicando allí que hay una lucha, la lucha que es interna, que todo ser humano constantemente está luchando. Es una lucha que tiene que ver con tu naturaleza, que tiene que ver con el viejo hombre, es decir, la forma como nosotros en un pasado vivimos.
y la forma como hoy en día queremos vivir. Y la lucha es sencillamente esta. Muchos de nosotros queremos hacer lo correcto, pero hay algo internamente que está en contra de eso, que no queremos realmente hacerlo. Y ahí está la lucha entre aquello que es bueno y aquello que es malo. Entonces la palabra de Dios nos presenta que el apóstol Pablo nos dice que esta lucha es un asunto de toda la vida. No hay un momento que dejemos ya de hacer eso. Va a ser toda la vida. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que tengamos el deseo de hacer las cosas que Dios pide que hagamos. Esto incluye lo que Jesús dijo en cierta ocasión: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y para nosotros eso no es natural, eso no es fácil, porque está una lucha interna que nos está diciendo, pero ¿cómo voy a querer hacer eso? Dios nos invita a que lo hagamos, mas no nos obliga. Todo depende de nosotros. Entonces, en nuestro estudio que tenemos, se va a aclarar esto acerca de la lucha que todos nosotros tenemos. Noten ustedes, la palabra de Dios nos dice que hay cosas que al hombre le parecen bien, pero que el fin de todo es un camino que lo lleva a la perdición, o su fin es un camino de muerte. Vamos a estudiar un pasaje más que nos ayuda a entender mejor lo que Pablo nos está diciendo. Capítulo 7, y vamos a leer el versículo 24, ahí donde estamos. Dice así, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Es decir, Pablo está diciendo, yo sé que quiero hacer algo bueno, pero no puedo. Y la lucha es tan fuerte que él sabe que como no hay nada bueno en él solamente busca la solución y él finalmente encuentra que la solución se encuentra en Cristo. Por eso dice el siguiente versículo: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, pero con la carne la ley del pecado. Esta distinción es bien clara. Lo vamos a ver a través de nuestro estudio. El problema es grande. El problema no es la ley de Dios. El problema es aquello malo que mora en mí, que es sencillamente el pecado. Así lo describe la Biblia. Tú y yo tenemos esta lucha todos los días. No es solamente un día en que luchamos y luego los demás ya son diferentes. Es una lucha diaria. Tu mente te dice que quieres agradar a Dios, pero la carne te dice que no es bueno agradar a Dios. Y ahí es donde tú entras en esa lucha, ese combate, esa batalla. ¿Qué haces? Pablo dice que con su mente él quiere y él va a servir a Dios, pero el cuerpo del pecado lo tiene atado y no le permite hacer lo que Dios quiere. Querido, es mi deseo de que nos encontremos en Dios la solución siempre y en su palabra, y que Él nos pueda ayudar para que podamos no solamente agradarle en unas cosas, sino en todas las cosas, especialmente guardando su ley, especialmente con aquello que Dios nos pide, que es su día sábado, el día de reposo que Él puso a un lado para que tú y yo pudiéramos gozarnos en Él. Te invito a que juntos podamos tener una palabra de oración. Nuestro Dios y nuestro Padre, te damos gracias por la oportunidad de haber aprendido las grandes lecciones de tu palabra. Que esto que hemos aprendido lo podamos aplicar a nuestra vida y cada día podamos vivir en armonía contigo y con tu ley, tu palabra, y de esta forma llegar a ser los cristianos que tú quieres que seamos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.